Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy, 29 de abril, ya se fue el mes de abril, ya entramos al mes de mayo. Así que prepárese. Les invito a que se detenga, que se prepare, que comparta, si es posible, este estudio importantísimo que vamos a tener del mundo actual el día de hoy. Digo importantísimo porque a todos nos involucra. Te involucra a ti, a tus hijos, a tu familia, y todo el esquema de informativo nos va a involucrar a todos este tema que vamos a tocar ahora. E inclusive hablé con amigos periodistas antes de hacerlo. Eso es para que usted esté atento en la trayectoria, porque lo vamos a llevar paso a paso hasta llegar a la parte conclusiva de este tema importantísimo. Como dije, te involucra a ti, a tu familia. Eso quiere decir todo el esquema de tu casa, desde el más pequeño hasta el más anciano de tu casa. Así que a todo. A continuación, comparto con ustedes el tema que vamos a tocar. Redes sociales y el sensacionalismo. ¿Quién está engañando a la iglesia? Te invito a que te detengas y que lo vamos analizando punto por punto, que nos va a llevar a una realidad profunda de esta brillante ventana como es las redes sociales. Pero que lastimosamente y lamentablemente la iglesia cristiana especialmente, o yo diría más bien nuestros evangélicos, no estamos aprovechando y sacándole, como diríamos, el jugo a las redes sociales como debería de ser. Vamos a analizar esta crisis donde la misma iglesia ha sido arrastrada. Pero para ello, compartamos el siguiente pasaje de la Biblia, que en alguna manera es exactamente la crisis que está viviendo no solamente la gente, toda la humanidad, popularmente hablando. Porque cuando analizamos cuestiones como la de este joven, 31 años, con toda una trayectoria intelectual, profesor, con una carrera filosófica impresionante. ¿Qué es lo que lo llevó a este joven? Pudieron haber incidido todas estas terribles desinformaciones y cosas para que este joven destruyera su vida, porque la destruyó con el atentado que intentó hacer este fin de semana en la Casa Blanca. Destruyó para siempre no solamente su vida, su juventud, porque ahora va a pasar el resto de su vida en una cárcel, sino que afectó profundamente a su propia familia. Esa es la crisis realmente que estamos viviendo en este momento. Y por eso porque vamos a tocarlo punto por punto, que te va a identificar para que hables con tus hijos, con tu familia, hasta por ti mismo. Pero es impresionante cómo todo esto no pasó en alto la bendita y gloriosa palabra del Señor, que a continuación comparto contigo. Primeramente, deténgase. ¿Y por qué no? Para ver esas imágenes. A ver, mire esas imágenes, porque a lo mejor allí se ve usted. Eche una mirada. Porque a lo mejor dice, sí, aquí estoy yo también. Porque esta es la realidad, absoluta realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y ahora sí, vamos a la palabra. Dice esta palabra del Señor: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, es decir, un mensaje que llegue al corazón, que confronte a la gente. Recuerde una de las fuertes crisis en las redes que se dio este fin de semana. Era con yo digo por mí, porque un pastor que tenga 10,000 ovejas, eso es impresionante. Ese pastor de origen argentino, y que fue el objeto en las redes sociales por una imprudente declaración que dio a un periodista de Argentina, en el cual él minimizó el título de pastor. Sencillamente en su propia palabra, no fueron exagerados, ahí estaba en su propia palabra, donde prácticamente él se avergüenza que le digan un pastor. Y allí mismo los periodistas sacaron de que sí, que efectivamente lo que él estaba diciendo es la verdad, que esos 10,000 que él supuestamente pastorea en California, realmente lo que reciben todos los domingos no es un mensaje que los confronta, no es un mensaje que los desafía a buscar a Dios, sino que es un mensaje liviano, un mensaje de, ¿cómo se dice?, de palmaditas. No importa lo que hagas, tú estás bien. No, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo con un mensaje que redarguye. O sea, que redarguya, que confronte, que se siente esa persona que va el domingo a la iglesia, que él necesita dar más de su vida al Señor Jesucristo. Que si es un alcohólico, necesita dejar de ser alcohólico. Que si es una persona maldiciente, necesita de dejar de ser una persona maldiciente. Ese es el mensaje que está hablando Pablo. Redarguye, reprende. Decir, confrontar a la gente y decirle, no puedes seguir haciendo las cosas malas. Estaba hablando con una personalidad esta mañana, de este martes, un hombre, una figura pública, y que ostenta un cargo importantísimo en una de nuestras ciudades. Y él decía, una de mis profundas decepciones que yo tengo, dice, es que muchos de nuestros líderes espirituales, cuando los llamamos al frente de la ciudad, no dan un mensaje a nuestros líderes políticos de que tienen que tener un cambio moral. Sino que ellos están ahí haciéndose del lado de estos políticos en esas ciudades para quedar bien con ellos. Cuando ese no es el papel, decía este líder, de un líder espiritual. El papel de un líder espiritual es persuadir, desafiar aún a las autoridades a mantener un mensaje de pasión moral. Reprende, exhorta a tiempo, dice, con toda paciencia y doctrina. Doctrina que es enseñanza profunda del legado de lo que nosotros creemos en las Sagradas Escrituras. Y luego dice Pablo, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sea teniendo comezón de oír. Es exactamente el tema que estamos. Acuérdese que le dije que se detenga, que se pare ahí por lo que vamos a ver. Habrá un comezón de oír. Teniendo comezón de oír, ante esta crisis se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire lo que dice. Y los apartarán de la verdad del oído, de esa palabra profunda, de esa palabra que da vida, de esa palabra que los desafía, de esa palabra que los enfoca hacia el futuro. Los apartarán de la palabra verdadera y los volverán a las fábulas. Cuento, mitos, leyenda, como la Caperucita Roja, como los 7 enanitos, como los 4 hombres listos. Historia fantástica, pero son cuentos.
Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, para que a continuación analicemos este tema importantísimo. Que recuerde el tema que hablamos con ustedes. Redes sociales y el sensacionalismo. Y a continuación déjeme ir porque quiero que te detengas, que estés siguiéndolo paso a paso, lo que vamos a tocar a continuación, con ustedes que son parte de esta realidad. Las redes sociales es la ventana abierta al mundo, nunca antes experimentada en ella. En ella se cumplirá parte de las profecías de Apocalipsis 11, 7, 11. ¿Recuerda? Cuando lo tocamos en nuestro masterclass y nuestro youtuber pone imágenes impresionantes que te mete dentro de ella. Y donde dice que los dos cuerpos de los dos testigos serán exhibidos públicamente en la plaza. Y dice que pueblos, tribus, lenguas y naciones simultáneamente se enviaban mensajes de texto. Estamos hablando de hace 2000 años esa escritura. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Las redes sociales, impresionante, ¿no? Como la profecía del Señor. Nunca en el pasado ninguna institución social había tenido una oportunidad tan brillante para expandir sus proyectos como la tienen ahora. Aquí, nuestro mundo secular ha sido exitosamente exitoso en eso. Han sabido con creces sacarle el jugo a esta brillantísima ventana conocido como las redes sociales. Lastimosamente, nuestra iglesia evangélica no está haciendo uso eficaz de estas redes sociales, sino que más bien se está dejando comer por la astucia de los gobernantes de las tinieblas. ¿Se acuerda el subtítulo del tema que teníamos? ¿Quién está engañando a la iglesia? ¿Se acuerda el subtítulo? Y esta es la trágica realidad. Pero para poder llegar a todas estas conclusiones, analicemos puntos por punto. El primero que vamos a ver en este momento y que dije que compartí, uno de nuestros periodistas de aquí del Valle, muy conocido, fue periodista por múltiples de años, tanto en Televisa como en Univisión, como es Humberto García, y con principios cristianos. Y analizamos este tema. La prensa profesional. Déjeme lo que he escrito acerca de esto, deténgase conmigo para que lo vaya viendo. Lo que estamos sacando aquí en referencia a estas redes sociales. La prensa profesional está enfrentando una crisis profunda ante tantas personas que tienen una gran labia y una profunda habilidad para crear sensacionalismo y hacer creer que la noticia que él está dando es verídica. El problema es que la fuente que ellos usan son las mismas fuentes sensacionalistas. El problema es que los mismísimos evangélicos ya no quieren informarse de los medios profesionales o periodistas de carrera, sino que se quieren alimentar de esa multitud de empíricos periodistas sensacionalistas. Digo empírico, porque la inmensa mayoría de ellos nunca fue a una universidad para sacar una carrera de periodismo. Tenemos el periodismo profesional. Y cuando estamos hablando de periodismo profesional, no, estamos hablando de lo que es la informática, la noticia, la seriedad. Que la grandísima crisis, si en este momento la prensa secular está pasando esa crisis profunda, porque los periodistas de carrera profesionales tienen que, ¿cómo es que dice?, competir
con una multitud de empíricos periodistas que nunca fueron a estudiar periodismo. Pero que triste, lamentable y catastróficamente, la inmensa mayoría de nuestra gente, incluyendo los religiosos, se quieren alimentar más bien de esas noticias sensacionalistas sin fuentes, sin evidencia, sin profesionalismo, que de nuestros propios periodistas profesionales. Por favor, no seamos tan ciegos. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Y nosotros, la gente seria, incluyendo nuestros ministros, debemos de ser prudentes al informarnos de cualquier noticia. Aliméntese. Espérese, estoy hablando de esto, porque esto nos va a llevar a la otra parte que es la parte... Espérese, aguántese nada más allí. Si la misma prensa secular está pasando esta crisis profunda, de momento salen periodistas, alerta, 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 gran terremoto. Y uno corriendo, wow, ¿qué pasó? ¿Dónde fue el terremoto? Y resulta que todo es falso. Y que simplemente fue un pequeño temblor allá en Alaska. De momento, tremendo acontecimiento. Aquí en Jerusalén está temblando la cosa, esto y el otro. Y todo el mundo corriendo. ¿Pero quién está dando la noticia? ¿Un periodista de profesión? No. Alguien que tiene labia. Alguien que sabe manejar el sensacionalismo. Y de igual manera no se alimenta de noticias fidedignas porque no tiene esos contactos profesionales. Y por lo tanto va a venir de otra fuente sensacionalista. El problema es que como dije, la mismísima iglesia, aún la propia iglesia evangélica, pero muchísimo nuestros propios evangélicos, prefieren alimentarse de estas noticias sensacionalistas que alimentarse de algo profesional. Espérese, porque para allí vamos. ¿Qué involucra esto con la palabra? Es que eso, lo uno te lleva a lo otro. Estamos viendo en el mundo secular. Si el mundo secular en cuanto al profesionalismo de nuestra prensa, de la informática, está pasando esta crisis profunda, entonces espérate, lo uno nos lleva a lo otro. ¿Y qué es de nuestra iglesia, de nuestros miembros, de nuestra multitud? De nuestra iglesia que viene desde los más niños hasta los más viejos. Eso es lo que a continuación quiero compartir con ustedes también. Mientras tanto, vuelvo a tener una remembranza en esa imagen. Porque esa es la realidad. No estoy condenando a la gente que pasa horas clavados en un teléfono. No lo estoy condenando. Todo lo contrario. Es que no estamos aprovechando esta brillantísima puerta de las redes sociales para hacer que esta gente, como la que está viendo en la foto, en la cual usted mismo es parte, podría estar recibiendo una palabra de enriquecimiento espiritual profunda. Pero tristemente, catastróficamente no está sucediendo así. ¿Es que acaso esto es parte del cumplimiento de la palabra? Bueno, Pablo lo dijo. Le dice a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con paciencia, porque vendrá tiempo cuando
La gente tendrá comezón de oír. Eso mismo que estás viendo en la foto. Comezón de oír. Y ante ese comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ya vamos, espérese, ya vamos a entrar en eso. Ya vamos a ver el involucramiento. Esas motivaciones que si fueran espirituales, que si fueran con buenos deseos de expandir la bendita palabra del Señor, sería fantástico que cayéramos en ese profundo deseo de estar en las redes sociales. Y se lo apartarán de la verdad y lo volverán a los cuentos, mitos y leyendas, o al sensacionalismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo aquí. ¿Ya está listo para ver conmigo? Vamos, mire, a continuación, lo que tengo aquí. Dice, el fruto de la conspiración. Sin lugar a duda, la palabra número uno que forma parte en estos momentos, en esta gigantesca ventana abierta, es la conspiración. Esas cosas profundas, intriga, que despierta, que interesa, pero que al final está llena de grandes incoherencias. Una de las crisis de lo cibernético es la confabulación. Esa palabra, importantísima, anótela. Confabulación. Es más, ahora, aprovechando la mismísima virtud de nuestras redes sociales como Google, usted le pone la palabra confabulación en Google y de inmediato Google lo manda rápido a las principales bibliotecas de diccionario. E increíblemente le da el significado profundo con su sinónimo de la palabra confabulación. ¿Qué es confabulación? Dice una de las partes del diccionario, es la manipulación de la información, de informaciones falsas y distorsionadas. Es una palabra muy unida a la palabra conspiración, que crea pugna, divisiones, reacciones negativas o positiva, pero se da una serie de cosas. Se encarga la confabulación se encarga del sensacionalismo y viene encargada de motivaciones monetarias en las redes sociales. Es decir, conseguir la mayor cantidad de adeptos y así ganar un poquito más de dinero. Qué triste. Porque manténgate, porque ya vamos a llegar a lo profundo aún de nuestra multitud de personas que antes nunca tuvo la oportunidad de predicar en un púlpito en su propia iglesia el evangelio. Y que tal vez en su momento lo anheló y lo deseó. Y que ahora esa gigantesca ventana se le ha abierto a través de esta impresionante y brillante ventana de las redes sociales. Pero que este mismo hermano o esta misma hermana, que en el principio lo hizo con sinceridad de su corazón, cuánto anheló tener la oportunidad de que le dieran un púlpito en la iglesia, de predicar, de compartir. Por razones múltiples, podríamos decir, nunca lo tuvo. Pero de momento ahora se pone su propio púlpito, su propio altar en sus propias redes sociales. No está mal. Siempre que lo hubiera hecho con
el origen de su deseo al comienzo. Pero el problema es que una vez que se metió allí, el engaño, como decíamos, ¿recuerda el subtítulo? Ese engaño. Entró un engaño allí de la codicia. Y con su forma de hablar, con su labia, podría ganar dinero. Y más dinero, y más dinero, y más dinero. Entre más gente tenga, más dinero. Bueno, ¿y qué es el principio de la bendita palabra? Ese principio por el cual te motivaste. Ese principio que te llevó a poner tu propio púlpito. ¿Es parte de la profunda crisis entonces que estamos viviendo? No estoy diciendo lo más mínimo que las redes sociales son malas. Jamás. ¡Wow! Es que nuestros antepasados no tuvieron esta ventana brillantísima, una Facebook, un YouTube, un Instagram, un TikTok, no tuvieron esa oportunidad. Esos hombres, esos tremendos hombres de Dios, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido esta ventana? Con la pasión y el amor y la sinceridad con que ellos nos propagaron esas benditas nuevas. ¿No deberíamos de seguir el consejo de Pablo? Sé imitadores de mí como yo de Jesús. Estamos tocando esa parte preciosa y linda de este tema, redes sociales y el sensacionalismo. ¿Quién está engañando a la iglesia, la parte que estamos tocando? Pero déjeme, ahora, por eso le decía que se detuviera, porque para que vaya punto por punto, que nos vayamos punto por punto tocando en esto. Déjeme leer esta crítica constructiva a continuación. Dice así: la crisis. El liderazgo de nuestra iglesia se está enfrentando a un desafío sin precedente. Las redes sociales están haciendo grandes estragos en nuestras iglesias, ya que una gran multitud de empíricos predicadores se presentan como grandes paladines del ministerio. ¿Se dio cuenta? Es la mismísima crisis con la prensa profesional. Nuestros verdaderos periodistas profesionales, los que se quebraron la cabeza en una universidad para estudiar su carrera de periodismo, ahora tienen que competir con una multitud de empíricos periodistas que ni siquiera saben qué significa la palabra periodismo porque nunca fueron a una universidad. Es interesantísimo, porque es la misma crisis que está pasando en este momento nuestra propia iglesia. Aún nuestros propios ministerios. Hombres de Dios. Hombres que quemaron pestañas leyendo noche y día la palabra de Dios. Hombres que sacaron callos en sus rodillas, orando, pidiendo dirección para preparar esos sermones genuinos y puros para los domingos. Hombres que sacrificaron en un momento a su propia familia y todo para irse a un instituto bíblico donde se concentraron para recibir esas clases de teología con maestros profundamente celosos que les enseñaban. Ahora estos santos hombres de Dios, estos grandes predicadores, estos grandes hombres que estudiaron teología, al igual que estos periodistas profesionales, se tienen que enfrentar a una multitud de empíricos predicadores.
Pero déjeme terminarlo, esta parte. Dice, ya que una gran multitud de empíricos predicadores se presentan como grandes paladines del ministerio. ¿Oiga bien? Como grandes paladinos. Esos hombres que todo lo saben, que lo saben todo, que se dan el lujo de cuestionar a los mismísimos predicadores que quemaron sus pestañas por una palabrita que se les salió, por algo que salió, y ya lo empiezan a desbaratar. Y hasta se sienten estos empíricos predicadores superiores a todos los teólogos de todos los tiempos. Es decir, todo el resto de teólogos, que ya vamos a hablar. Aguántese la otra parte de esos prominentes hombres, para ver si a lo mejor le medio cargan la sandalia a algunos de ellos. Y como dije aquí, hasta se sienten superiores a todos los teólogos de todos los tiempos. Estos empíricos predicadores de las redes sociales. Nótese. No estoy condenando ni enviando al infierno a todo el que tiene el grandísimo deseo, hombre o mujer, de utilizar las redes sociales. No, fantástico. Pero que le hagamos uso especial, con decoro, con pureza del corazón, no por intereses mezquinos, no por ganar unos dólares más, que no está mal. Si te llega una bendición, no está mal, siempre y cuando ese interés económico no obstruya tu verdadera pasión por la predicación en las redes sociales del bendito mensaje de Jesús. No estoy en contra. Ojalá se levantaran millones de evangélicos predicando en las redes sociales, pero predicando ese mensaje puro, certero, que llegue al alma. Déjeme terminarlo. Estos empíricos predicadores de las redes sociales son árboles sin fruto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos árboles sin fruto? Porque no ganan alma. No hay frutos de conversiones, de impacto, de tocar con esa palabra viva. Dice, son árboles sin fruto. Denigran e intimidan. Es decir, su mensaje es denigrar, intimidar. ¿Y sabe qué? Minimizar esta santísima palabra de Dios. Algunos de esos que se han vuelto gigantescos populares, usando palabras vulgares, maldicientes. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Pero decía en Washington, D.C., donde me tocó estar este fin de semana, y que me preparo precisamente este viernes, sábado y domingo con la Iglesia Restauración y el pastor Luis Pérez allá en Nueva York, donde vamos a hacer unos en vivo que vamos a estrenar allí. Decía allá en Washington, una de las grandes crisis profundas que estamos viviendo es que hemos perdido el honor a la pureza de la palabra. Y ya como que no nos interesa escuchar esa palabra honorable, dulce, preciosa de Dios, sino que nos complace escuchar a supuestos predicadores vulgares,
maldicientes. Algunos hasta llamándose apóstoles sin ni siquiera ser evangélicos. Y todo esto, lamentablemente, no se le está haciendo uso como deberíamos de hacerle en las redes sociales. Pero déjeme terminar esta parte. Dice, y cuando los líderes se defienden, denigran, intimidan, es decir, desafían, denigran a los verdaderos, no tanto verdaderos, o a la verdadera iglesia, la denigran, la difaman, tratan de destruir. Y cuando los líderes verdaderos, los cristianos verdaderos, tratan de defenderse de estos empíricos predicadores, entonces estos empíricos se pasan al bando de la víctima, ya que son expertos en las redes sociales. Primero difaman, destruyen, atacan, despedazan a buenos hombres de Dios, a buenas mujeres de Dios, a buenas iglesias de Dios. Que por cierto, no somos perfectos, porque el único perfecto es aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre vamos a ser imperfectos. Y por eso nadie tiene la autoridad, y mucho menos utilizar esta ventana preciosísima de las redes sociales para denigrar, para ofender y para ser parte de la desgracia en que miles de miles en la parte mundana están siendo destruidos por las personas de odio en las redes sociales. Por favor, mi hermano, mi hermanita linda que estás utilizando las redes sociales, no seas tú parte de los que en lugar de sembrar la buena semilla, siembran la semilla de la maldición, de la discordia, de la división, de la conspiración, de la intriga. Vamos a leer esta palabra porque definitivamente, como la que leímos, la primera, 2 Timoteo, también esta. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, es decir, se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas mentirosos, cuya conciencia está caracterizada. ¿Qué quiere decir? Aquella pasión genuina, pura, linda, con que él quería predicar y que por razones cualquiera que haya sido, que no pudo tener el privilegio en su iglesia de predicar, y que ahora abrió su propio púlpito en su red social, su propio canal, pero que en el camino se llenó de codicia, perdió la pasión original por la cual quiso predicar el evangelio, la palabra pura. Y al perder la pasión y seguir el eslogan de por unos dólares más, su conciencia se adormeció. ¿Qué quiere decir? Que ahora, aunque está haciendo profundo daño, él se siente bien, porque su conciencia quedó aplastada. Ya no lo puede despertar. Por favor, volvamos la mirada al divino Maestro, a Jesús de Nazaret, a sus discípulos, a esos grandes hombres de Dios que los hemos tenido en todos estos 2000 años,
que lo seguimos teniendo porque siguen habiendo grandes hombres de Dios. No solo en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestros institutos bíblicos. Aún en las redes sociales tenemos buenos hombres de Dios. Dice Pablo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os, miren bien que dice, que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente al que hemos anunciado, el tal sea anatema. Gálatas 1, 6, 8. Qué preciosa exhortación linda que nos deja aquí el apóstol San Pablo. Y como leíamos en Timoteo, esa es la crisis que estamos viviendo. Muchos se han caído del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y muchos de estos que, insisto, comenzaron bien, pero que en el camino se corrompieron y se confabularon. Y de momento, como ya tienen su conciencia adormecida, empiezan a crear sus propias teorías confusas, profundas, que alteran la verdad divina del Evangelio de Jesucristo. Pero vamos en esta casi ya parte conclusiva y por la cual vamos a terminar el por qué debemos de hacer uso de una forma brillante de esta ventana preciosa como son las redes sociales. Los grandes teólogos y la crisis con los empíricos. La historia del cristianismo está llena de grandes hombres de Dios. En especial, esos grandes teólogos de la historia. Desde un apóstol San Pablo. Impresionante. Otro que se menciona en una de las cartas del libro de los Hechos es Apolo. Dice la historia que Apolo era un filósofo, pero un tipo que cuando fue ganado por el apóstol San Pablo hacía unas exposiciones profundas, teológicas de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, el gran John Wesley, que muchísimos de estos empíricos de las redes sociales que denigran, atacan, despedazan a los verdaderos siervos de Dios, creo que ni siquiera con una uña podrían levantar el calzado de esos grandes hombres de Dios como Juan Wesley. ¿Saben ustedes quién fue Juan Wesley? Sí, es de la Edad Media. Ese hombre de la Edad Media hablaba 16 idiomas. Entre esos 16 idiomas hablaba perfecto, dice la historia, el hebreo, el griego y el arameo. Los idiomas originales de la Biblia. Ese hombre se leyó los documentos bíblicos más originales de aquella época. ¿Y por qué no podemos hablar de un Charles Spurgeon, a quien le dieron el seudónimo de El Príncipe? Así es, el príncipe de los mensajes. Los expertos dicen que escuchar a Charles Spurgeon hacer una exponencia de la palabra era algo brillante. Y por supuesto, un Francisco de la Cueva, el último teólogo del siglo XX, de los grandes tototototes,
ya en estos primeros 26 años, grandes hombres de Dios de Estados Unidos, teólogos también, estos grandes hombres, un Jimmy Swaggart, y podríamos la lista grandísima. Grandes teólogos, grandes hombres que predicaron con pasión y que ya no les tocó hacer uso de esta gigantesca ventana abierta llamada las redes sociales. Como si te está tocando a ti y como si me está tocando a mí. Por tanto, por favor, de corazón a corazón le digo a nuestra gente en las redes sociales, usted mujer, usted hombre cristiano, tú joven o tú jovencita que tienes la pasión de compartir esa palabra, aprovechemos esta gigantesca ventana, pero no seamos parte de esa multitud de empíricos que se presentan como la última Coca-Cola del desierto. No irrespetemos a los grandes maestros, incluyendo el propio Señor Jesús. Aprovechemos esta ventana. Usa todo ese genio que Dios te ha dado a ti, esa labia que Dios te ha dado a ti, pero para compartir la pureza del Evangelio, la pureza del amor de Dios. Que quieres ganar unos cuantos dolaritos más, no es pecado, no es pecado. La misma Biblia dice que lo es digno de su salario, pero que esos dólares más no alteren la pureza, la moral y la buena información. ¿Quieres ganar adeptos? Tienes una linda labia, pero usa la palabra de verdad a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, exhorta, pero bajo la pureza de la palabra de Dios. Igual que en un secular, un periodista profesional diría, ¿quieres ser un buen periodista? Entonces ve a estudiar periodismo. Usted hombre, usted mujer, quiere ser un gran predicador. Entonces documéntate, pero no de las redes, sino de buenos compendios manuales de la Biblia. Y si nunca has sido un instituto bíblico, ¿por qué no? Métete a un instituto bíblico. Ahí vas a encontrar hombres de Dios, maestros y maestras de instituto bíblico que lo hacen con amor, con pasión de entrenar a esos futuros teólogos. En síntesis, no condenemos a los que usan las redes sociales, sino todo lo contrario. Seamos parte de la historia positiva de la proclamación de la buena nueva, pero utilizando la veracidad de la informática, de la información, de la noticia. Y no seamos de los que se levantarán escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y que apartarán de la verdad a muchos y los volverán a las fantásticas historias mitológicas. Despierta el interés en el oído, pero con la bendita palabra. En síntesis, aprovechemos la gigantesca ventana de las redes sociales, pero para expandir las buenas nuevas y despertar interés en los corazones a que busquemos a Dios. Como termino en esta imagen preciosa. Oye, cuando te desescupe de estar en internet, te invito a platicar conmigo.
Me gusta esta parte, ¿sabes por qué? Es para despertarte. Que uses las redes sociales para despertar pasiones en los seres humanos, a que busquen al Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. A los de Nueva York, Nueva Jersey, nos vemos este fin de semana, allí en nuestras redes sociales, www.bolaines.org. Allí está la información de la Iglesia Restauración y el Pastor Luis Pérez. Y si quieres aprender más profundo sobre la escatología, entonces ve a nuestro masterclass. Como digo allí, en la parte que no la finalicé, de esos grandes teólogos, de esos grandes hombres de Dios. Charles Spurgeon. Ellos, que si bien es cierto tenían teorías un poco diferentes a la escatología, porque en la escatología hay teoría, los que dicen que la iglesia, los que creemos que la iglesia se va ante la gran tribulación, los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, los que creen que serán los primeros 3 años y medio, son teoría. Sin embargo, muchísimos de ellos, a pesar de que tenían diferentes teorías, mantuvieron sus principios doctrinales. Tenemos hombres de Dios que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, otros que no, o nosotros que, como yo, que creemos que vamos pre-tribulación, pero eso son teorías, siempre y cuando no nieguen el principio fundamental de la doctrina, que la salvación es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Por favor, ¿por qué no? Comparte este estudio, pero compártelo de verdad. A toditito los cibernéticos que los puedas compartir. Para que sigamos apasionados en las redes sociales, pero para distribuir las benditas buenas nuevas del Evangelio. Dios te bendiga.